Hola, hola, bienvenidos a una emisión más de Pláticas de Ciencia Ficción. Sigo en racha, sigo grabando los capitulitos, esperemos pueda mantenerme. He estado pensando entre si 2 capítulos a la semana o uno, ya veremos qué tanto tiempo tengo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que tenía muchísimas ganas de hablar desde hace mucho tiempo, antes de que dejara de hacerlos o digamos la temporada pasada, hace como 3 años. Y es, explicar un poco la estética y la parafernalia de las obras cyberpunk a partir de lo que se conoce como la pirámide de Maslow, ¿sí? La pirámide de Maslow es un esquema que nos habla o nos explica como el desarrollo de la humanidad, bueno, no de la humanidad, sino Maslow establece como a partir de una pirámide, así como la pirámide alimenticia, donde la base de la pirámide son los alimentos que necesitamos consumir más, los que más nos nutren, los que son mejores para nuestro organismo y para nuestra salud, y en la punta aquellos que debemos consumir menos porque son los más nocivos. Entonces, hasta abajo tendremos cuestiones como frutas, verduras, ¿no? Proteínas y así. Y hasta arriba en la punta, pues las azúcares o no, cosas que no son tan necesarias para el cuerpo y nos pueden dañar. Entonces, por ahí de 1943, Abraham Maslow establece esta pirámide, no les digo parecida a la pirámide alimenticia, donde igual hasta abajo están las necesidades más básicas de la humanidad. Y en la punta, pues las necesidades este, ya no tan necesarias, ajá, pero que son parte de la esencia humana, de lo que busca satisfacer, ¿sí? Entonces, la pirámide de Maslow explica cómo el humano va satisfaciendo o busca satisfacer sus necesidades, tomando como base las necesidades más fundamentales, más esenciales, y hasta arriba, pues las menos, ¿no? Entonces, en la pirámide de Maslow, la base, lo que está hasta abajo, son las necesidades biológicas. Por ejemplo, comer, respirar, ir al baño, tomar agua, que bueno, es como comer, pero digamos hidratarse, dormir, ¿sí? Cosas que si no las hacemos, nos morimos. ¿Ah? Entonces, son las más básicas. El humano, por ende, y la sociedad en general, lo primero que busca hacer es encontrar la forma para satisfacer esas necesidades, ¿sí? Satisfacer las necesidades biológicas, lo primero que necesitamos. El segundo nivel sería satisfacer las necesidades de seguridad. En este caso, pues seguridad alimentaria, seguridad de tener una casa, por ejemplo, seguridad social de que no nos vayan a robar o atacar, seguridad ante los fenómenos de la naturaleza, las inclemencias climáticas, ¿no? De temperatura, el frío, el calor, los animales salvajes, las cosas que nos pueden afectar, ¿no? Que pueden amenazar nuestra vida, pero que ya no son de nosotros, de nuestras necesidades biológicas, sino elementos externos, digamos. Entonces, el segundo nivel es satisfacer nuestra necesidad de seguridad, tener un techo, ¿no? Por ejemplo, un ingreso, es parte de eso. Después sigue, el siguiente nivel sería la pertenencia. Los vínculos socioafectivos, como formar parte de un grupo, de una familia, de una sociedad, de una comunidad. Después, la necesidad de reconocimiento. Que me reconozcan los logros, que me feliciten, ¿no? Que tenga yo éxitos. Y finalmente, hasta arriba en la punta estaría la autorrealización, ¿no? Que es como llegar a la cúspide de lo que yo anhelo ser de mí mismo, ¿no? Por decirlo de forma muy simplificada. Entonces, a partir de esta pirámide de Maslow, pues vemos cómo el humano y la sociedad en general va a trabajar en función de ir satisfaciendo estas necesidades. Y obviamente, si no hemos satisfecho las necesidades básicas, las biológicas, es decir, no tenemos que comer, no tenemos para dormir, no tenemos dónde ir al baño, cosas así, pues no nos vamos a poner a pensar en tener un techo, una casa o un empleo estable y dinero constante, ¿no? Una seguridad económica, por ejemplo, mientras no hayamos, y si ya, digamos, ya logramos satisfacer esas necesidades biológicas, ¿ok? Ya nos interesará tener o lograr cubrir nuestras necesidades de seguridad, pero no nos va a importar todavía cubrir las necesidades de pertenencia, el pertenecer a un grupo, a una comunidad o algo, porque primero está mi seguridad antes de pertenecer a un grupo y así, es decir,
no va a interesarnos ni vamos a intentar satisfacer las necesidades de un nivel superior hasta que no hayamos cubierto las necesidades de un nivel inferior. Y eso a nivel social tiene una implicación muy, muy fuerte, ¿sí? No me voy a meter ahorita con eso porque, bueno, nos podemos echar el podcast entero hablando de eso, pero podemos hacer la analogía al cyberpunk. ¿Qué tiene el cyberpunk? Una de las características estéticas del cyberpunk, que ya hablé en otro pláticas de ciencia ficción, es esta arquitectura que yo por ahí en algún lugar les digo, leí que se denominaba como neobrutalista, pero ya no estoy seguro de que el término sea correcto, pero bueno, vamos a tomar que esa arquitectura del cyberpunk se llama neobrutalista y su característica es que tiene todos los elementos estructurales que pueden estar de forma interna en una casa, pero de forma externa, expuestos. Los cables, las tuberías, si todo eso que generalmente suele ocultarse en una casa para dar un aspecto estético mejor, en el cyberpunk están totalmente expuestos. Siento una característica muy, muy clásica visual de las obras cyberpunk japonesas, son justamente estos tubos, estos cables enredados, ¿no? Esta visceralidad de las estructuras arquitectónicas que permean todas las urbes cyberpunk. Entonces, ¿por qué vemos esas características, no? Porque lo primero es la necesidad de funcionalidad. Ajá. Recordemos, una sociedad cyberpunk es una sociedad que tiene muchos problemas. Problemas de falta de recursos, problemas de violencia, problemas de hacinamientos, problemas de inseguridad, ¿no? Todos los problemas que las grandes urbes pueden atraer son reflejados en las obras cyberpunk a un nivel exorbitante. Entonces, nuestra idea general de las comunidades que viven en estos lugares cyberpunk es que no precisamente son los ricos, ¿no? Son los pobres, los marginados, los criminales, ¿no? Los hackers, ya hablando de un cyberpunk muy, muy virtual, que bueno, sería wirepunk ya como tal, no precisamente cyberpunk, pero bueno, retomamos esta parte de los grupos marginales que se suelen mostrar en el cyberpunk. Y aparte esta estética que se retoma del film noir y del tech noir, ¿no? Negra, oscura, pues ayuda mucho todavía a imponer un poco más esa esencia de lo apartado, de lo desolado, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una sociedad así, en la que hay falta de recursos, independientemente de lo hipertecnológico que pueda ser ese futuro, porque esa es la gran dualidad del cyberpunk, que lo hace justamente muy atractivo para muchos, o al menos a mí me resulta muy atractivo por eso, el ver problemas sociales que ya deberían estar resueltos si los comparamos con el tremendo desarrollo tecnológico que ya se muestra, el futurismo y toda la ciencia y la tecnología que se ve en las obras cyberpunk son abrumadoras, cosas que no hemos logrado y que tal vez pasen muchos siglos antes de que alcancemos esos desarrollos. Pero por otra parte, vemos problemas sociales muy de tercer mundo que ya deberían estar resueltos si la sociedad logró esos desarrollos científicos, pero no es así. Sí, entonces esa es la característica del cyberpunk. Y entonces, ¿cómo se aplica la pirámide de Maslow? Pues bueno, de la misma forma. Primero vamos a satisfacer nuestra necesidad de funcionalidad antes de satisfacer nuestra necesidad estética, que se vea bien. Yo necesito que funcione y no que se vea bien. Una vez que ya he cubierto mis necesidades de que funcione perfectamente, ya me puedo empezar a dar el tiempo o a usar y gastar recursos para que no solo funcione, sino que además se vea bonito, se vea estético. Entonces, en el cyberpunk todavía no se ha logrado satisfacer por completo la necesidad de funcionalidad por esta cuestión de todas las problemáticas sociales que vienen arrastrando este tipo de sociedades. Por ende, no hay tiempo para cubrir los tubos, no hay tiempo para cubrir los cables. Y uno de los ejemplos, y sí tengo deuda de años de que he querido hablar de eso, es la ciudad de Kowloon. Bueno, ya no existe, pero estaba creo que en Taiwán. Y si ven escenas, si buscan en internet así Kowloon, la ciudad amurallada, así les va a aparecer. Vemos que bueno, era como un bloque, ¿no? De edificios, era una pequeña comunidad, o sea, un pequeño espacio. Y se construyeron edificios de hasta 10, 12 pisos, súper hacinados, o sea, es la estética cyberpunk, prácticamente
Kowloon definió cómo iba a ser la estética cyberpunk, porque obviamente existió mucho antes de que muchas de las grandes obras se desarrollaran como tal. Y de hecho retomaron, ¿no? Hubo obras, películas que se grabaron por ahí, por esa zona. Una de Jean-Claude Van Damme, de estética y es medio cyberpunkesca, cuyo nombre no me acuerdo, pero se grabó ahí, entre otras. Entonces se inspiró mucho, mucho la estética cyberpunkesca. Así que bueno, Kowloon, ahí vemos que ahí estaban los cables y las tuberías, ¿no? ¿Por qué? Justamente, pues porque eran gente pobre, gente hacinada, que primero necesitaban cubrir la necesidad de que llegue el agua, no me importa si la tubería pasa por ahí, se ve o estorba para pasar, o tengo que ir brincando los cables. Lo que necesito es que funcione y no tengo ni el tiempo ni los recursos para invertir y que se vea después bien, ¿no? Porque no he llegado a ese nivel de mi pirámide de satisfacer mis necesidades, que es lo que explicaba Maslow. Entonces, por eso el cyberpunk se ve así. Mientras más visceral sea una estética urbana en una obra cyberpunk, menos se han logrado satisfacer las necesidades. Por ende, podemos inferir que se encontrarán sociedades más pobres, más hacinadas, más marginadas, con mayor cantidad de problemas. Caso opuesto, en una misma obra cyberpunk podemos tener los dos polos. Ciudades súper hacinadas, como las que vemos en muchas obras, como en Barrenderos Espaciales. Hace no mucho vi Barrenderos Espaciales, que justo me recordó otra de las películas de temática muy similar. Pero bueno, ahorita primero con Barrenderos Espaciales. Ahí tenemos a los ricos que viven ahí en su estación espacial. Bueno, no estación espacial, sino ya como es que no me acuerdo el nombre, pero ya es como una fabricación espacial, pero no es una nave, sino como tierra artificial. Viven los ricos y tienen ahí naturaleza y animales y plantas y cultivan y toda la cosa. Y en la tierra pues viven toda la gente pobre, que apenas si tiene para comer y que tiene que usar respiradores porque el aire ya está súper contaminado, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos una diferencia. Vemos gente que vive en un lugar con estética cyberpunk clásica, súper industrial, súper visceral, porque no tiene para satisfacer todas sus necesidades, menos les va a importar la estética. Del otro lado, tenemos a los ricos que ya tienen satisfechas todas sus necesidades básicas, ya pueden destinar recursos a que estéticamente además se vean bien. Y en una obra cyberpunk clásica como tal, les digo, lo que importa primero es la funcionalidad. Ya después, si tenemos tiempo, si tenemos recursos, buscaremos que se vea bonito. Y en esta ciudad de Kowloon que les mencioné, bueno, una de las explicaciones incluso que decían es que como está tan hacinado todo, como está tan cerrado todo, aunque hubiesen tenido, les digo, la ciudad ya no existe, creo que en los 90 la derribaron, aunque hubiesen tenido los recursos para satisfacer la necesidad estética, que sería pues varios escalones más arriba, no se podía hacer porque los cables necesitaban estar expuestos por si había un incendio. De tan hacinado y tan pues mal organizado que estaba, porque se fue construyendo así como la necesidad requirió. O sea, imagínense a las favelas de Sudamérica o a las zonas marginales en las partes altas en la Ciudad de México, pero con estética cyberpunkesca en Asia, tal cual, ¿no? Y puros edificios. No precisamente en cerros como los ejemplos latinoamericanos, pero es la misma aplicación. Entonces, si ustedes ven estas ciudades latinoamericanas que viven justo en los cerros, en las laderas, pues tampoco tienen precisamente la estética bien de sus casas, ¿no? También las tuberías, los cables están ahí vivos y de repente vemos un poste que carga miles de cables de gente que está colgada robándose la luz, ¿no? Porque no tiene para pagarlo, pero la necesita. Entonces ahí se ve reflejada esa estética cyberpunk y es lo que enriquece mucho y que a mí me parece uno de los grandes aciertos y que justo por eso se me ocurrió lo de retomar la pirámide de Maslow para explicar o más bien para ejemplificar que hay una explicación para que la estética se vea así. No es solo una cuestión futurista, sino hay una razón social derivada de la necesidad de satisfacer ciertas necesidades antes que otras que dan como resultado pues ese determinado tipo de estéticas. Por ahí nos pasamos a otro subgénero del cyberpunk también, que sería el nanopunk, que ya lo vemos más estético, más pulcro, más limpio. ¿Por qué? Justamente porque ahí seguramente esas sociedades, pese a tener los mismos problemas del cyberpunk, puede que ya tengan más recursos y entonces ya se dieron el tiempo
de ocultar los cables, de ocultar las tuberías, ¿sí? En Akira vemos sociedades de barrios muy pobres y por ahí también la ciudad. Y en los barrios pobres pues hay cientos de tuberías, cientos de cables, ¿no? Hay marañas y laberintos de ambos. Entonces, por eso justamente es que se representa esa estética. Entonces, ahí es como retomamos la pirámide de Maslow. El, el otro ejemplo que les digo es muy parecido al de Barrenderos Espaciales. De hecho, seguro se inspiraron en esa porque es anterior. Es la de Elysium. En Elysium, la gente pobre vive en una zona que seguro se filmó en la Ciudad de México, en las zonas marginales. Bueno, en la zona, en el área metropolitana, en el Estado de México, zonas como Chalco, Iztapaluca y todas estas partes alejadas del centro de la ciudad, que viven ya en las partes altas de los cerros, y que también vemos esa estética de ciudades o bueno, ubicaciones, de localidades, comunidades sin todos los servicios, sin caminos pavimentados, sin toda la infraestructura eléctrica, cableados, agua, drenajes, porque, bueno, apenas están empezando a meter los servicios justamente y hay que satisfacer primero otras necesidades. Entonces, antes de poner bien a lo mejor el tubo de agua, pues con poner una manguera que pase por encima, que la lleve hasta la casa, ya es suficiente, ¿sí? Tenemos que satisfacer una necesidad antes de que siquiera nos importe o pensemos en satisfacer otra menos vital, ¿sí? Entonces, en Elysium, justamente los que viven en el anillo ese de Elysium, pues ya tenían todo satisfecho y todo lo vemos ahí justamente pulcro y muy bonito, muy cuidado, muy limpio. Y en la ciudad, en la tierra, ¿no? Pues todo lo vemos súper contaminado, súper sucio, sin aplanar, sin nada, el ladrillo así tal cual expuesto, justamente por eso. Y entonces muchas ciudades a nivel mundial, estoy seguro, y más en países tercermundistas, pues tienen una estética cyberpunk, que a lo mejor no es futurista como las obras clásicas que acostumbramos, pero remite mucho justo a esta cuestión que les estoy explicando, que para que podamos satisfacer una necesidad, primero hay que satisfacer otra que sea más vital, más necesaria. Y en las obras cyberpunk, donde vemos todos estos elementos expuestos, es porque no ha habido la capacidad para satisfacer la necesidad estética de ocultar los cables, de ocultar los tubos, que se vea mejor, que se vea bonito, que se vea como muchas otras obras de ciencia ficción futurista, un poco más, más esperanzadora, digámoslo, sin toda esa problemática clásica del cyberpunk, porque bueno, ahí ya se resolvieron esos problemas, esos conflictos, y entonces ya se pudieron dar el tiempo de empezar a satisfacer las otras necesidades, pero en el cyberpunk no. Y esa es la razón de por qué vemos ese tipo de estéticas. Muy bien, espero haya sido entendido, o más bien entendible, lo que expliqué el día de hoy. Y bueno, ya nos veremos en la siguiente emisión, pues ya el siguiente capítulo, episodio, como le quieran decir, de pláticas de ciencia ficción, hablando sobre otro tema muy particular y puntual de este género que tanto nos gusta. Así que nos vemos.